Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, estoy aquí saludándolos a todos ustedes desde este programa, pues que es un tema súper importante para la sociedad, es súper importante para todos y cada uno de nosotros. Presento aquí a mis invitados, Víctor Armando Carvajal Álvarez, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Y también tenemos al maestro Enrique García González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buena tarde, saludos a todo el auditorio, saludos a todos los que nos están viendo a través de la invitación y del canal de nuestra compañera. Gracias. Yo quiero primero que cada uno de ustedes me diga, pues, cómo nacieron ustedes en su profesión, que nos platiquen un poco de la profesión y por qué el gusto, ¿no? Alguien dice que voy a ser chef, voy a ser músico, pero no abundan. Bueno, yo creo que ya hay más gusto, pero a ver, cuéntenme un poquito, ¿quién empieza? Sí. Adelante. Bueno, pues es una pregunta muy frecuente que la mayoría nos hace. Realmente esta profesión yo siempre lo he tratado al menos como una vocación, porque recuerdo mucho unas palabras de un congreso de victimología de la doctora Lima Malvido, que unas palabras al final de una conferencia nos dijo: detrás de un criminólogo hay una triste o buena historia. De alguna u otra forma, ese siempre fue un lema, al menos en lo personal, que yo llevaba cuando estaba en mi preparación académica, y obviamente eso me ayudó como a fomentar las bases principales a través de valores, a través de mi educación, de mi formación profesional, y sobre todo ser empático con la sociedad, que la verdad lo que hoy día necesita la sociedad es eso, volver a reconstruir esos valores que tenemos desde casa para que podamos entenderlos y de alguna otra forma aplicarlos en la vida diaria. Entonces, la verdad para mí es una vocación muy padre, que me gusta, y que a todos mis compañeros que me están viendo en este canal, y que tienen esta formación y que están a lo mejor en preparación, en verdad que les guste y les apasione este tipo de actividades. Realmente la parte de un criminólogo es muy buena, es fuerte, es difícil, complicada en ocasiones. Sin embargo, lo que nosotros queremos siempre es aportar lo mejor de nosotros, al menos en lo personal, lo que nosotros hemos vivido, nuestras experiencias, y otra vez, y obviamente que ustedes como el público, a todos los estudiantes que también nos están observando, a todo nuestro, algunas personas que también nos siguen en nuestras redes sociales, que también sea interés para ustedes, que sobre todo empecemos a conocer lo que en verdad renace y quiere esta carrera. Obviamente, lo que le decía una vez al maestro Víctor, aquí presente, que es un amigo y colega, como criminólogos en algún momento sufrimos mucho en cuanto a ir a tocar puertas, porque siempre nos decían: híjole, es que aquí no tenemos esta rama, esta ciencia, porque era desconocida. Hoy día, a todas las generaciones nuevas, créanme que es una carrera muy padre, muy bonita, que si les gusta, la van a amar todos los días. Entonces, en lo personal, para mí es un gusto, es una vocación que se vive día a día, al menos en lo personal. Gracias. Maestro Víctor. Muchísimas gracias. Comparto un poquito la idea del maestro Enrique. Bueno, su servidor decide incursionar dentro del ámbito de la criminología en un sentido humanista, porque al final de cuentas yo creo que la finalidad justamente del ser humano desde un punto de vista filosófico es venir a ser feliz, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros tenemos o buscamos esa felicidad, también debemos de valorar que siempre tiene que haber un equilibrio. Obviamente, si hay felicidad, también va a haber maldad, ¿de acuerdo? Entonces, una de las consecuencias por las cuales yo estoy estudiando o soy un estudioso de la criminología, de la criminalística, de la seguridad pública y de toda la prevención del delito que involucra las ciencias afines, pues es justamente la satisfacción de poder ayudar justamente a la sociedad, de poder obviamente aportar un poquito y preparar a estas nuevas generaciones que tienen un sentido de justicia y un sentido empático, un sentido humanista, porque realmente creo que en esta sociedad en la que actualmente vivimos, pues necesitamos un poquito de eso, necesitamos creer que realmente podemos seguir avanzando como sociedad, que realmente necesitamos seguir avanzando en muchas cosas, no solamente como sociedad, sino también desde un aspecto del derecho, de un aspecto desde el que juzga, desde un aspecto justamente de la tecnología, agarrados de la mano justamente en el ámbito de los derechos humanos, de la justicia. Entonces, cuando yo decido estudiar esto, al final de cuentas es por un sentimiento y es un apasionamiento y es una vocación de poder ayudar a los que lo necesitan, ¿de acuerdo? Y justamente por eso estamos aquí. Al final de cuentas yo creo que estas palabras que nosotros estamos diciendo en este momento es para que podamos impulsar justamente estas nuevas generaciones y que no realmente cuando nosotros hablamos de las ciencias forenses en algunos conceptos también se pueden malinterpretar, porque ¿qué creen? Que actualmente estas sociedades generan mucho morbo para este tipo de disciplinas, ¿de acuerdo? Porque involucra pues algunas
características que al final de cuentas van a permitir justamente que se malinterprete lo que nosotros hacemos. No solamente levantamos muertos, no solamente vemos a las personas privadas de la libertad, no solamente vemos a las víctimas, sino que empatizamos mucho con el sentido justamente de sus historias, empatizamos mucho con el sentido humano para la sociedad, para el bien común. Es utópico decir que la criminalidad, la delincuencia se va a terminar, porque no es así, ¿de acuerdo? Sigue evolucionando, tiende a evolucionar, por lo tanto nosotros también tendríamos que evolucionar, pero lo que sí tengo que decirles es que el humanismo, al final de cuentas, en algún punto está retrocediendo, porque estamos viviendo en unas olas de violencia donde parece que no hay empatía, donde parece que al final de cuentas no sentimos el dolor ajeno, y eso también es preocupante, porque dentro de estas disciplinas tenemos que sentirlo para poder ser un buen criminólogo, ser un buen criminalista, y al final de cuentas, también por eso nosotros desde la parte educativa, desde la parte del docente, porque ambos somos docentes en algunas universidades de aquí de Toluca o zonas aledañas, bueno, compartimos clases en el grupo tecnológico universitario, compartimos clases en la Universidad Tecnológica de Cumbres y compartimos clase en el CIEM que está por la terminal y en algunas otras universidades como el TEC Mexiquense, Grupo ICIMA, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hemos sido docentes de ahí y al final de cuentas yo creo que esa es una gran responsabilidad como criminólogo, porque al final de cuentas dentro del impulso que tú les estás dejando o dentro de la enseñanza que tú les estás dejando, pues estás recreando o estás fortaleciendo básicamente esa vocación, que es lo que necesitamos actualmente, ¿de acuerdo? Entonces hay nuevos delitos que necesitan de intervenciones de especialistas, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, pues entonces es una de las finalidades por las cuales al menos su servidor le ha interesado seguir estudiando esta parte de la criminología, de la criminalística o ciencias forenses relacionadas. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por compartir este tema súper interesante. Por ahí la gente se está sumando. Y pues bueno, se pueden ir compartiendo y también pues, nos compartan sus preguntas para pues, híjole, devastar este tema a lo más profundo. Y pues vamos a adentrarnos un poquito en esto. ¿Un delincuente nace o se hace? ¿Quién empieza? Sí. De acuerdo, vamos a empezar con esta pregunta y es un cuestionamiento que al final de cuentas a todo criminólogo en algún punto le llegan a realizar, ¿de acuerdo? Y fíjense que es todo un debate poder hablar justamente de la etiología del delincuente. Cuando hablamos de etiología, pues debemos de entender que estamos hablando del surgimiento, de cómo emana o de cómo surge, ¿de acuerdo? Entonces siempre aquí vamos a hablar un poquito de la criminología, vamos a desplazar un poquito al área de la criminalística, porque al final de cuentas la criminología es una ciencia causal, y voy a empezar con eso. Al ser una ciencia causal, al final de cuentas va a explicar justamente cómo surgen estas motivaciones criminales, ¿de acuerdo? Y debemos de entender que para toda motivación criminal necesita o es un cúmulo de factores, es algo multifactorial que nosotros tenemos que ver desde muchos puntos de vista, ¿de acuerdo? Vamos a tener la cuestión social, podemos tener la cuestión psicológica y también podemos tener la cuestión biológica, ¿de acuerdo? De hecho, la mayoría de los crímenes que posiblemente en algún punto se han preguntado este cuestionamiento o algunas otras personas que al final de cuentas en algún punto dicen, ¿sabes qué? Hoy se ha vuelto muy famosa o se ha vuelto muy famoso en las redes sociales, se ha vuelto muy famosa en los medios masivos de comunicación toda esta tendencia de los criminales con las series, con los podcasts, etcétera, etcétera, y siempre obviamente buscamos esa pregunta, ¿cómo surge ese comportamiento? Pues bueno, yo voy a empezar justamente con que dentro de la criminología pues existen algunas teorías que son súper importantes para la criminología y que creo que todo criminólogo en algún punto debería de conocer, que obviamente nos hacen alusión entre el comportamiento y el aprendizaje de lo social. Es decir, realmente el delito se puede aprender, realmente el delito se puede imitar o en algún punto el delito puede ser cultural, y la respuesta es que sí, ¿de acuerdo? La respuesta es que sí. Y ahí le vamos a dar un punto a favor a que un delincuente se hace. Exactamente, entonces se hace por las consideraciones sociales, es decir, se hace por el entorno en el que vive, se hace justamente por la forma de vivencia, por la forma de valores, por la forma de educación, por la forma del entorno, por la forma hasta de cómo se desarrolla justamente hasta algunos ámbitos climatológicos pudiera llegar a ser. Entonces, realmente de manera generalizada podríamos nosotros decir que en efecto va a haber un cúmulo de factores sociales que pueden involucrarse en el aprendizaje de una persona, y obviamente esto involucra también hablar del desarrollo
de la persona. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una persona que tiene 5 años, que al final de cuentas su cognición es completamente diferente. ¿A qué me refiero con cognición? Pues su memoria, su aprendizaje, la forma en la que va a absorber todo ese conocimiento, pues al final de cuentas necesita completamente una guía. Si un niño no se ve que constantemente su ambiente es completamente violento, es decir, y perdón por la referencia, pero vea alguno de los padres, por no decir algún género muy en específico, que llega tomado y que es violento y que empieza a gritar, al final de cuentas se puede ir construyendo justamente sobre esa base o sobre esa guía. En algún punto más adelante puedes tener un niño completamente agresivo, puedes tener un niño completamente violento, puedes tener un niño que utiliza algunas palabras soeces que son aprendidas en casa, y a partir de ahí, obviamente, si no hay un valor positivo, al final de cuentas, a todo valor hay un antivalor. Ese es el estudio de la axiología, el estudio de los valores, y a partir de ahí se puede desarrollar todavía aún más la permanencia justamente de ese tipo de comportamientos. Y es por eso que la mayoría o algunos delincuentes que hemos conocido, que se han situado aquí en Toluca o aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues podemos llegar a la complementación de que su detonación de ese comportamiento puede ser en la vida adulta, unos tal vez en la adolescencia, otros más no sé, desde la niñez, pero al final de cuentas influye mucho la parte cultural, influye mucho la familia, influye mucho la sociedad, influye mucho los amigos, influyen básicamente todos estos factores sociales. Si ustedes quieren que podamos, no sé, desarrollar alguno, con mucho gusto los estamos leyendo para que ustedes puedan decir, no sé cómo influye tal vez la cultura, cómo influye tal vez, no sé, es más, hoy en día la apología del delito está influyendo mucho, desde la música, la literatura. De hecho, hay un libro muy bueno que les voy a recomendar que se llama, este libro lo leí cuando doy las materias de victimología. La victimología es el estudio de las víctimas, y habla justamente del espectáculo de la violencia, ¿de acuerdo? Este espectáculo de la violencia es de Frederick Wertham, un psiquiatra que evoca el término victimología, o el primer término como victimología, y a partir de ahí obviamente se empieza el estudio de las víctimas. Y Frederick Wertham nos dice que la violencia está en todos lados, en la música, en la literatura, en el radio, en la televisión, en el desarrollo interpersonal. Entonces por eso le llama el espectáculo de la violencia, porque él dice que realmente la violencia en este punto puede ser endémica, es decir, tiende a evolucionar, y algunos la han catalogado como la nueva enfermedad del siglo XXI, la violencia, ¿de acuerdo? Está en la estratificación social, alta, media y baja, y a partir de eso es importante estudiar la violencia, porque no es lo mismo ser violento que agresivo. Otra valoración, ¿no? Lo agresivo es algo nato, es algo que nosotros nacemos con ello, pero la violencia es completamente cultural, algo que se puede frenar y algo que al final de cuentas como persona puedo detener. La agresividad es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, con esto pretendo darles un preámbulo para que podamos entender cómo la sociedad puede llegar a influir justamente en la creación de estos estereotipos criminales, y que en algún punto van a difundir justamente todas estas valoraciones para que las personalidades, los comportamientos o las conductas puedan ser de manera negativa o de manera antisocial. Adelante, amigo. Ok, muy buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias por la atención. De nuevo, gracias por permitirnos este espacio. No, al contrario. Gracias. Principalmente algo que tocó el maestro Víctor, que es muy importante conocer y principalmente canalizar para todos los que nos están escuchando. Sinceramente es una sociedad que realmente siempre ha sido cambiante, ¿ok? Nosotros como criminólogos siempre nos basamos y hacemos estudios, incluso lo hemos aplicado en estudios reales, principalmente en el aspecto social, como en este caso los factores exógenos que conocemos. Nos dice y nos mencionan en los libros en cuanto a la criminología y a la parte de estudios que la primera escuela es la familia, ¿ok? Una familia en la cual tenemos principios, tenemos valores, tenemos herramientas básicas que vamos a utilizar el día de mañana para poder tener una formación adecuada. Como persona, como profesional, como padre de familia, como buen vecino, etcétera. Sin embargo, hoy día las sociedades también han sido cambiantes, se han ido modificando ese tipo de conductas. ¿A través de qué? De comportamientos. Hoy día conocemos casos en los cuales la violencia ha venido generando mucho más violencia. Realmente es parte de la apología, pero también es parte de lo que se va construyendo día con día, a través de los contextos que observamos en redes sociales, en algunos en canales de YouTube, por ejemplo, en relación a la música, como comentaba el maestro Víctor, en cuanto a una zona geográfica en específico. Sinceramente, cuando a nosotros nos preguntan como profesionistas, influye mucho la parte de zona geográfica en la cual se desarrolla un comportamiento, una conducta. Sinceramente, nos tenemos que basar en estudios, ¿ok? Para poder hacer una valoración primero y a través de eso poder trabajarlo, ¿ok? Para contar, obviamente, con herramientas adecuadas que podamos entenderlas y que podamos aplicarlas en algún momento.
Yo como criminólogo no puedo llegar a etiquetar y regresar a esa etapa cuando comentaba, ¿no? Que a lo mejor la persona, porque tenía escasos recursos, porque a lo mejor se veía con una imagen diferente, ya era un delincuente, ¿ok? Nosotros nos regimos bajo protocolos, bajo profesionalización y obviamente atenuando principios de observación a través de un estudio obviamente adecuado, ¿ok? Entonces, es importantísimo, chicos, que como criminólogos, sobre todo para los que están escuchando en relación a estas materias, entiendan que en ocasiones esto es una herramienta básica y es una ciencia que debe de valorarse en cuanto a la materia de campo. Yo siempre he comentado en algunas cosas al maestro Víctor, vemos profesionales a lo mejor que nos gusta estar en una oficina, en un escritorio, a otros nos gusta estar y literalmente empaparnos de lo que tiene la sociedad, de la problemática. Y sinceramente, chicos, los compartimos en algún momento hasta la auditorio que nos está escuchando, a lo mejor algunos que nos llegan a conocer, nos llegan a encontrar y nos comentan, oiga maestro, ¿por qué existe tanta violencia en México? ¿Por qué tantos desaparecidos? ¿Por qué tanto contexto de violencia en algunas comunidades? ¿Por qué el niño mató a su papá? No, en este caso. Entonces, vamos a eso y decimos, ok, primero tengo que hacer un estudio, una valoración para conocer qué factores exógenos estamos conociendo del sujeto, ¿sale? En este caso de la persona que está cometiendo ese tipo de delito, para poder empezar, y luego chicos, tampoco vamos a victimizar, vamos a ser empáticos y vamos a poder ayudar y colaborar con lo que nosotros sabemos, principalmente para que entendamos que la criminología obviamente se va a enfocar en esa parte, de ser una ciencia social, que va a ser empática, que va a poder ayudar, que va a poder beneficiar, que vamos a poder implementar protocolos preventivos que hoy día desde las escuelas, desde la familia, del aspecto laboral y social necesitamos. Adelante. Pues muchas gracias, realmente es muy bueno este tema, agradezco a todos y cada uno de los que los está viendo, porque por ahí, bueno, Juan Enrique es un tema que incluso a la comunidad cronística, de la crónica de la ciudad de Toluca, ¿no? Bueno, que él es un cronista deportivo en fotografía, pero hay una cuestión también importante, ¿no? Y que se puede profundizar por ahí. También tenemos Erika Arriaga, Melissa Estefanía Vargas, justamente ella fue candidata a presidenta municipal en las elecciones pasadas, y hablábamos mucho, ella hablaba mucho de esta cuestión de la violencia, ¿no? De la agresividad de las escuelas, y que es algo que está creciendo. Vemos en escuelas de la ciudad, ¿no? Vemos que ha crecido mucho, todo es, hablan también hacer una cuestión de pues, cuáles son los factores, una cuestión endémica, ¿no? Hoy tengo entendido que Toluca, o la ciudad donde estamos el día de hoy, son una de las ciudades más violentas, no solo del país, ¿no? Ya también se equiparan a lugares en guerra, ¿no? Y nuestro país se equipara a lugares en guerra. Creo que hoy el estudio de la criminalística o criminología va en auge, va en crecimiento, y creo que debe de haber una multi-inter y transdisciplina para que se pueda, pues, sensibilizar a la gente, para que se pueda especializar también la gente, porque, pues, creo, y como se los menciono, en todas las disciplinas cabe, en todas las disciplinas se conlleva y hay esta relación. Pero, ¿cuál es su opinión del momento hoy, de la actualidad, de la delincuencia que está creciendo? Hace un momento decía de la cuestión de los padres, de los pequeños, que van creciendo por ahí, y el factor de la música, o sea, ¿a dónde va la profesión? ¿En qué nos puede ayudar a un ciudadano común y corriente, ¿no? ¿En qué puede ayudar a los policías? Es lo que decía, ¿no? Bueno, a los periodistas, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿No? ¿Cómo nos pueden preparar? Oye, y digo porque los que nos están viendo, muchos cronistas, ¿cómo a los cronistas los pueden sensibilizar desde su región? ¿No? Porque es bien importante. Hace un momento también decíamos que están haciendo también visitas ahí. Instituciones obviamente que se encargan en aspectos de criminalística, en el aspecto criminológico, en materia preventiva. Digo, al final de cuentas, cada institución tiene sus protocolos también que nos pueden brindar ese tipo de apoyo. Entonces, créanme que esto también nace a través de las necesidades de las instituciones y también de las personas, porque yo como profesional, si llego un día a una escuela, voy a encontrar de 10 chicos, puede que 5 necesiten el apoyo, no solamente emocional, también requieren la parte, obviamente, profesional de parte de un criminólogo. De hecho, existe una ciencia que se encarga de esta parte, que es la criminología educativa, que muchas veces nos decía, ¿no? ¿Por qué hace un criminólogo solamente levantar muertos? Pero no, realmente es una parte como muy, muy diferente. Entonces, sinceramente, el trabajo de los criminólogos es muy, muy, muy grande, y es lo que les decimos a los alumnos y a las personas que nos ven y a las personas que nos conocen.
siempre tratamos de formar profesionistas que en verdad tengan esta vocación, este amor por esto, por lo que hacen. Sinceramente se van a encontrar con muchos episodios fuertes, duros, complejos, que realmente en ocasiones, sinceramente, se los digo, se les va a partir el alma, ¿ok? Porque tal vez ni siquiera tengan respuestas en algún momento de poder contestarle. ¿Cómo vas a llegar a decirle a un niño, en este caso, que lo que hizo está mal, cuando a lo mejor su parte cognitiva todavía no está muy desarrollada, ¿ok? O cómo voy a llegar a un adolescente, a una persona adulta, y decirle que eso está mal y te conteste de una forma agresiva, y que te diga, y es que a ti qué te importa, ¿no? Yo lo hice porque me nació, yo lo hice porque quise, o tuve unos factores que tal vez pudieron ser unos predisponentes, en este caso, si a lo mejor tenía violencia por parte de la familia, de algún integrante de la sociedad, o hasta de un compañero de escuela. Entonces, sinceramente, yo siempre les comentamos en lo personal a los alumnos, hay que ser empáticos, hay que traer esos valores desde casa, volvamos a esos tiempos en los cuales las sociedades y los padres de familia estaban en interés con sus hijos, precisamente. Cuando un papá en serio se preocupa, siempre el hijo va a tener esa confianza de poder llegar, de poder platicar, de poder hablar de muchas cosas abiertamente. Sin embargo, creo que hoy día las nuevas generaciones que nos están escuchando a través del uso de tecnologías, el uso de tenemos herramientas que nos pueden servir, sinceramente están empapados de ese conocimiento. Incluso para nosotros, que digo, no estamos tan grandes, ¿verdad, amigo? Pero sinceramente, a veces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos dicen, oiga, maestro, escuché un corrido. Sí, pero yo me quedé con los corridos de hace 10 años, ¿no? Los que empezaban apenas. Hoy día ya dan como apologías un poco más complicadas, más fuertes, donde incluso hasta en ocasiones en instituciones educativas que hemos visitado a través de ferias preventivas, que hemos realizado a través del contexto profesional, nos encontramos con chicos que dicen, es que yo cuando salga, pues me voy a dedicar a hacer algo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no hay trabajo, la situación está fuerte y lo que quiero es ganar. Entonces, imagínense, cambiar conciencias, pues siempre hemos dicho, hay que trabajarlo de una manera muy, muy concreta y sobre todo muy profesional. Gracias. Fíjense que la pregunta de aquí de mi amiga Ana es súper importante porque al final de cuentas, dentro de las áreas de las ciencias criminológicas, muchas veces, aunque nosotros somos criminólogos, siempre nos quedamos con algunas criminologías básicas, ¿de acuerdo? Siempre, por ejemplo, vamos a escuchar hablar de la criminología clínica, por ejemplo. La criminología clínica, la que se encarga de estudiar básicamente la estructura de la persona delincuente. Obviamente, ¿dónde? Dentro de los centros preventivos de readaptación social. Pero ¿qué creen? Que a lo largo del tiempo y a necesidad justamente de la demanda de la violencia, pues han existido o empiezan a resurgir, porque ya existían ciertas criminologías súper importantes, ¿no? Que es lo que decía Ana, o sea, ¿cómo me puede ayudar a mí como periodista? ¿Cómo me puede ayudar a mí como médico? ¿Cómo me puede ayudar a mí como político? ¿Cómo me puede ayudar como pedagogo? ¿Cómo me puede ayudar como deportista? Etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué creen? Que a partir de esto pues surgen criminologías muy en específicas. La finalidad es exactamente la misma, evaluar justamente el delito, evaluar la etiología, las causas, los factores, los móviles y obviamente lo más importante, hacer prevención para que deje de suceder, ¿de acuerdo? ¿Cómo? A través de políticas criminales, estrategias encaminadas para la eliminación nunca, ¿de acuerdo? Eliminación es una palabra que yo no usaría, pero sí podemos hablar de reducción, disminución o desplazamiento. Es muy complicado hablar del verbo eliminación porque al final de cuentas es utópico hablar que la criminalidad va a desaparecer en cierta área o en cierta zona o exactamente o en el país. Es muy complicado de hablar eso. Sí lo podemos controlar, lo podemos disminuir, lo podemos desplazar y podemos hablar de eso, ¿de acuerdo? Podemos concientizar, que sería la palabra adecuada, pero a partir de aquí vamos a empezar a hablar de ciertas criminologías que nos van a ayudar a focalizar dónde es necesario aplicar esa criminología dependiendo justamente el área o el ambiente. Ejemplo, nosotros trabajamos mucho la criminología educativa, lo que decía el maestro Enrique. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos acercamos o en su defecto nos buscan algunas escuelas que tienen problemáticas dentro de su ambiente escolar y nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos una plática preventiva, una plática para poder, obviamente, disminuir tintes de bullying, tintes de discriminación, de violencia de género, es más, hasta, por ejemplo, embarazos no deseados, cuestiones similares apegadas justamente al tema preventivo. Y fíjense que esto también es bien complicado, porque al final de cuentas, uno como criminólogo necesita obviamente también entrar en el ambiente de conocer el contexto de la escuela, porque al final de cuentas cada escuela tiene problemáticas completamente diferentes, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Pues las personas son diferentes, hay una gran biodiversidad justamente de alumnado que necesitan atención completamente individualizada para que pueda ser funcional. A partir de esto,
pues lo que nosotros hacemos son hacer campañas preventivas, obviamente focalizando, sí, una plática, pero también refortaleciendo o fortaleciendo justamente con algo dinámico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí viene una cuestión bien importante, ¿de acuerdo? La mayoría de los criminólogos somos excelentes dentro de nuestra materia, pero ¿qué creen? Somos pésimos generando pedagogía, ¿de acuerdo? Yo estudié criminología, no estudié pedagogía o no estudié cuestiones para poder acercarme a una persona que lo necesito o que lo necesita, perdón, pero obviamente aquí va a influir ¿qué? La edad. Es como si me dijeran, ¿sabe qué, maestro Vic? Vaya a dar una clase de prevención a unos niños de un kinder de 5 años. Y de acuerdo, iba a decir, bueno, yo estoy acostumbrado a dar clases a nivel universitario y estoy acostumbrado a exponer un tema abierto, un tema oral, o por qué no, con algún tipo de presentación para que podamos fluir justamente dentro de la dinámica de la plática preventiva. Pero a ver, si me piden que yo vaya a dar una clase a un niño de 5 años, se me va a complicar, porque al final de cuentas no estoy acostumbrado a jugar con plastilina, no estoy acostumbrado a brincar o no estoy acostumbrado a cantar, porque ¿qué creen? Con eso también se puede hacer prevención, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de algo que se llama didáctica criminológica. La didáctica son las estrategias encaminadas a las formas de aprendizaje que necesitan los alumnos para que obviamente pueda entrar la información. Si yo le pongo una presentación a un niño de 5 años, obviamente no me va a entender absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a cantar con él, hacer una figura de un ser humano y decirle que ciertas partes no se tocan, y solamente así pueden entender. Entonces, realmente entender la criminología es más complejo de lo que nosotros o de lo que la gente piensa. Somos más complejos en el sentido de levantar cadáveres, levantar indicios, visitar a personas privadas de la libertad. Es mucho más complejo, ¿de acuerdo? Y hemos visitado secundarias, porque obviamente ya hay una cognición diferente y hay un desarrollo intelectual diferente. Hemos visitado preparatorias, incluso hemos dado casi 2 o 3 días de jornadas de prevención de 7 horas todos los días, ¿no? Con diferentes temas, con un acercamiento, y ya han funcionado en las escuelas, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas es una criminología que es necesaria, la educativa, y así me puedo ir con alguna otra: criminología del deporte, criminología ambientalista, criminología feminista, criminología crítica, criminología del arte, también hay una criminología del arte, ¿de acuerdo? Entonces, las criminologías empiezan a resurgir porque básicamente en todas las áreas o esferas sociales puede haber delitos y se necesita prevenir esos delitos. Entonces, espero que me puedan entender cuando es necesario un criminólogo básicamente en todo lo que se desarrolla básicamente en el país, en escuelas, en hospitales, en política, ¿de acuerdo? Porque para entender el delito necesitamos acercarnos a la ciudadanía. Hablando de política criminal, nosotros le llamamos así, política criminal, ustedes le llaman políticas públicas, ¿de acuerdo? Los políticos son todas esas estrategias encaminadas, pero para el desarrollo de una sociedad. Nosotros lo vemos desde un punto de vista de qué me puede beneficiar, ¿para qué? Para evitar que surja el delito y evitar que la población se sienta como criminalizada, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas criminologías se desarrollan y se están desarrollando ya, ¿de acuerdo? Entonces, en algún punto, pues eso es en lo que nosotros o la criminología puede aportar, dependiendo de lo que estudien, dependiendo de lo que sean y dependiendo de lo que al final de cuentas les guste realizar, ¿no? Para en pro del bienestar social, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quería agregar a ella. Bueno, yo realmente creo que de profesión ya quiero ser criminóloga, y yo me imagino que mucha de la gente que nos está viendo, porque es un tema súper vasto, yo decía interdisciplina, pero me rebasó, ¿no? Me rebasaron con las respuestas, y yo creo que hoy en día mucha de la gente que nos está viendo tiene que comunicarlo y tiene que hacer partícipe a los criminólogos, ¿no? Porque y a unos bien preparados como estos muchachos, bueno, yo digo muchachos porque están realmente súper jóvenes, y que vean que realmente desde muchas edades pueden acceder a esto y que pueden prepararse, que pueden apasionarse, porque yo lo que estoy viendo aquí con estos jóvenes es que son unos apasionados de la criminología, y no solo eso, les encanta estudiar, seguir estudiando, seguir preparándose y seguir adentrándose para la gente que los consulte, y para los chicos que están preparando y para todo lo que están haciendo, sigan teniendo estas herramientas, porque son herramientas. Yo le llamo a todos los políticos que nos puedan ver, yo le llamo a todas las asociaciones civiles, porque por ahí hay algunas asociaciones civiles que lo están viendo, que se acerquen y que también lo puedan acercar, ¿no? Son representantes de la sociedad. Entonces, como buenos representantes, tienen que apegarse o acceder a los profesionistas o profesionales como los que hoy tenemos aquí, y
lo más importante de todo es esto, las infancias, me hace estallar. Yo creo que yo tengo una profesión aparte que son cuentacuentos, ¿no? Yo ya quisiera hacer algo con cuentacuentos y criminología preventiva para los chiquitines, ¿no? Porque hay algo súper importante, la cuestión familiar, ¿no? La cuestión familiar, que es algo corroído actualmente por la cuestión económica, por tanto, y que, bueno, volvemos al tema principal de esto, ¿no? El delincuente nace o la sociedad lo construye. A ver. Fíjense que lo que dice mi amiga es algo bien cierto, ¿saben? Actualmente todas, y no quiero que lo tomen como algo personal, pero es una opinión, obviamente, crítica de lo que sucede actualmente en el país. Y lo primero que quiero que entiendan es que las niñeces no se criminalizan, ¿de acuerdo? Eso es algo muy básico. ¿A qué me refiero? He estado escuchando, por ejemplo, en algunas redes sociales, en algunos noticieros populares, donde básicamente, no sé, niño, adolescente, por ejemplo, acuchilla a su papá, acuchilla a su compañero de trabajo, acuchilla, por ejemplo, al alumno o al maestro, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que básicamente es de interés, sí, es difundir la noticia, pero también lo hacen muy mediático. Y cuando una noticia es demasiado mediática, al final de cuentas hay una controversia de saber qué vamos a hacer con la noticia, porque al final de cuentas lo primero que se llega es, ok, hay dos niños peleándose, menores de edad, y a partir de ahí uno es agresor y el otro es víctima. Ojo ahí, para mí los niños serían completamente víctimas ambos, dependiendo justamente las edades, ¿de acuerdo? Porque lo decía hace ratito el maestro Enrique, no podemos criminalizar la infancia, ¿de acuerdo? Son desarrollos importantes dentro de cualquier persona, y a partir de esos desarrollos debemos de entender que al final de cuentas la sociedad, la familia, todo el entorno social se tiene que hacer responsable justamente ¿de qué? De ciertos factores que están influyendo, ¿en dónde? En la toma de decisiones del niño. Y de hecho ni siquiera tendría que estar hablando de toma de decisiones, porque decimos que básicamente a través de las neurociencias nuestra corteza prefrontal madura hasta aproximadamente a los 21 años. Entonces imagínate, 21, 22 años madura, y entonces estamos hablando de una persona que al final de cuentas no tiene realmente una toma de decisión completamente racional, por así decirlo, ¿de acuerdo? Se deja guiar, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí la pregunta sería, ¿qué están haciendo justamente lo que involucra el comportamiento criminal? ¿A qué me refiero? ¿Qué está haciendo la escuela? ¿Qué está haciendo básicamente la familia? ¿Qué está haciendo básicamente el entorno? ¿Qué está haciendo los representantes del país? Hablando de la política, porque básicamente entonces es una responsabilidad colectiva para que justamente surjan este tipo de conflictos y este tipo de conductas que al final de cuentas pues se siguen completamente normalizando. ¿Por qué? Porque vemos los videos, ¿no? En vez de separar a los niños o en vez de separar a las niñas que se están peleando, nos ponemos a grabar. Entonces somos parte del problema, ¿de acuerdo? Al ser parte del problema, entonces al final de cuentas estoy fomentando la criminalidad, estoy fomentando el delito y estoy básicamente naturalizando y normalizando que sea así, ¿de acuerdo? Que nadie se meta, que sea un chiste para los que están en el círculo y que al final de cuentas va a haber una consecuencia, y la consecuencia puede terminar básicamente en una muerte, puede terminar básicamente en algo que no queríamos, ¿de acuerdo? Una lesión, puede terminar en un traumatismo, y al final de cuentas yo creo que eso para la víctima y obviamente para las víctimas indirectas que van a ser todos los familiares, pues va a ser algo complicado, ¿de acuerdo? De poder sobrellevar, pero lo que hacemos es etiquetar. Etiquetamos porque al final de cuentas lo que no estamos viendo, lo estamos viendo de forma y no lo estamos viendo de fondo. De fondo son muchas cuestiones para llegar al conflicto. Cuestiones que al final de cuentas son multidimensionales. Vienen de casa, vienen de valores, vienen de cultura, vienen de todo lo que hemos estado mencionando. Entonces, en algún punto, a mí me gustaría que, por ejemplo, cuando se den este tipo de noticias, no podamos nosotros, uno, etiquetar a ninguna de las personas, porque al final de cuentas no conocemos el contexto. Tendríamos que conocerlo para poder aportar algo. Dos, no podemos criminalizar las niñeces, porque al final de cuentas las niñeces a veces no tienen la culpa justamente del desarrollo de cómo vivimos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo les dijera que yo vivo en el barrio más peligroso de aquí de Toluca y terminé siendo un criminólogo? No me define dónde vivo, ¿de acuerdo? Al final de cuentas no podemos generar esas etiquetas, esa estigmatización, ¿de acuerdo? Sino tendríamos que estudiar básicamente de dónde surge ese comportamiento para entonces sí modificarlo, porque estamos a tiempo, estamos hablando de un menor. Se puede modificar porque el comportamiento no está tan arraigado. Se puede trabajar a largo plazo, obviamente con intervención psicológica, criminológica, con intervención médica, escolar, ¿de acuerdo?
redes de apoyo, porque son importantes las redes de apoyo, amigo. ¿De acuerdo? Que estén presentes las familias, que estén presentes básicamente emocionalmente, no solamente económicamente, porque muchas veces también eso tiene mucho que ver. ¿De acuerdo? Entonces, lo que trato de decir es que el comportamiento, volvemos a lo mismo, basándonos en estos factores exógenos, pues se tiene que comprender desde un punto de vista mucho más exhaustivo, no solamente por encimita, y que hoy en día tal vez todo lo que nos dicen las redes sociales pueda ser importante de forma informativa o comunicativa, pero que en cada caso tendríamos que explorar justamente cómo surge ese comportamiento, por qué surge el comportamiento y qué es lo que lleva justamente ese detonante para poder valorar y no criminalizar las niñeces. Y así estamos hablando de una persona adulta, por supuesto, tampoco queremos que deslindarlo de sus responsabilidades, pero ya es obviamente un desarrollo diferente, no estamos hablando de una persona de 34 años a un niño de 5, 6, 7 años que al final de cuentas está justamente generando ya conductas completamente desviadas o antisociales, que también puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, justamente depende mucho los entornos, el contexto. De hecho, les voy a platicar un caso en Chihuahua, más o menos 2015, el caso justamente de Christopher, un niño, si no mal recuerdo, de 6, 7 añitos que querían jugar a los narcos en Chihuahua, y a partir de ahí, con otros niños un poquito más grandecitos de edad, 12, 13, 14 años, incluyendo una niña, juegan a los narcos y terminan matando a Christopher de 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que trato de decir. Si nos vamos a la situación de Chihuahua, en ese entonces vivíamos básicamente en otro contexto. El Estado de México es otro contexto. Si hay delincuencia, pero tal vez es una delincuencia bien diferente a la que se vive en Ciudad Juárez, a la que se vive en Chihuahua, a la que se vive, por ejemplo, en algún otro municipio de Chihuahua, ¿de acuerdo? No sabemos realmente los entornos de donde provenían estos niños. Tendríamos que estudiar el caso para poder desarrollarlo y poder realmente hablar de una sanción para quién, para los menores, porque hay una justicia completamente diferente para un menor que para un adulto. Entonces, solamente es un ejemplo, y a partir de este ejemplo yo quiero comentar mucho esta parte de que todo lo social influye. Y ojo, no quiero interponerme en el sentido de que lo social solamente es lo único que tenemos, no, porque actualmente las neurociencias están resurgiendo en todas las disciplinas, neurociencias en derecho, neurociencias en criminología, neurociencias en pedagogía, y a partir de esas neurociencias, las neurociencias dicen que nuestra valoración es el cerebro, es el estudio del cerebro, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí juegan, o hay un juego de neurotransmisores que al final de cuentas van a regular ese comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita con los estudios de neurociencias podemos nosotros valorar que al final de cuentas también el comportamiento criminal o el comportamiento delictivo también viene de dónde, desde la parte endógena, desde la genética, desde lo biológico, desde lo neurológico, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí no podemos simplemente despreciar la parte interna. Conclusión, para mi gusto como criminólogo, el comportamiento humano actualmente está completamente dividido entre factores endógenos y factores exógenos. Yo lo pondría en un equilibrio, porque tanto influye lo que está dentro de nosotros, pero también va a influir lo que está fuera de nosotros y que en algún punto tal vez ni siquiera podamos controlar. Gracias, nuestro Vic. Bueno, yo voy a dar un contexto también dentro de la parte de criminológica. Realmente nosotros somos personas que conocemos necesidades. Venimos de una familia, afortunadamente, que nos apoyó en algún momento, por eso tenemos una gran profesión que hasta el momento seguimos explotando y seguimos realmente pasándole la batuta a las nuevas generaciones, sobre todo con esa vocación. Y hace rato lo mencionaba nuestra amiga y compañera, llamar a todas las autoridades en cuanto a gobierno, en cuanto a sectores de política, a escuelas, algún grupo social, que también se acerque. En verdad que nosotros dentro de lo personal trabajamos de una manera muy empática y sobre todo en las vivencias diarias que obviamente tenemos en sociedad. Como hace rato lo mencionábamos, realmente vivimos en una sociedad en la cual de un detalle hacen circo, maroma y teatro, ¿no? Que de alguna otra forma siempre lo estigmatizan, lo llevan a otro tipo de contextos muy diferentes. Sin embargo, se busca que en verdad las nuevas generaciones vayan encaminadas hoy día con los nuevos protocolos, obviamente, de ordenamientos, a través de escuelas diferentes, de programas diferentes. Créanme que las sociedades siempre han sido muy cambiantes y han sido actualizadas en todos los contextos, desde un libro, desde una parte de un reglamento, desde la parte de comportamiento, desde llevar un uniforme, desde ahí empezamos un cambio preventivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque son pequeñas normas que de alguna otra forma van a colocar a través de un control social,
¿ok? A través de un establecimiento, de una industria, de una empresa, de un sector político, etcétera. Todo eso lo vamos a ir tomando y vamos a ir armándolo poco a poquito. ¿Qué nos queda para nosotros, sinceramente, como criminólogos, seguir trabajando en ese tipo de problemáticas para que estos grupos, estas personas y estos grupos vulnerables tengan